Continuamos entonces con los plasmas naturales en la Tierra. Estábamos hablando en la última clase de los plasmas spray, de los blue jet, de los CELP, que son plasmas que se generan principalmente después de una rayería eh, por arriba de las nubes. Estamos hablando de altitudes de 50 a 100 kilómetros. Aquí pueden observar ustedes una rayería vista desde el espacio y por aquí, muy tenue, se observa la formación de los spray. Esto es otra fotografía también, donde se pueden ver con claridad los sprites, siempre por encima de la zona donde hay rayería. Entonces, la primera evidencia visual fue documentada el 6 de julio de 1989 por científicos de la Universidad de Minnesota, 1989. Con el tema de los viajes al espacio es que se ha podido documentar esto mucho mejor. Voy a ponerles ahora un video. Pongan atención principalmente a la zona alta de las nubes, por favor, en esta región de aquí. Concéntrense en aquí. Van a ver unos destellos rojos. Entonces, esto es lo que llamamos los plasmas spray. Observen que necesitaríamos tener un horizonte parecido al que se estaba grabando la imagen. Fernanda, pregunta. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Ok, es que tengo una duda porque usted acaba de decir que ese tipo de plasmas son plasmas naturales, pero yo que he ido a varios eventos, he visto exposiciones sobre, sobre jets, plasma jet y todas esas cosas que se supone que son como creadas por el hombre, digamos, se puede simular. Entonces, no, no sé mucho sobre eso. No sé si me podría como explicar cómo sí. hacen, digamos, en qué aplicaciones se puede dar este tipo de plasmas aparte de que sean naturales. Ujú, ujú. Sí, la respuesta es muy simple, Fernanda. Son plasmas naturales porque no los está originando el ser humano. Los que usted conoce, Plasmajet y demás, es el ser humano el que intencionalmente los origina. Estos que ustedes acaban de ver en el video no son originados por el ser humano, son originados por el mismo entorno de la atmósfera, ¿verdad? Sí. ¿Usted tiene otro comentario? No. María Sí, Fernanda. entonces, sí, me escucha. Sí, sí.
Este, mi pregunta es, entonces, ¿se llaman iguales o cómo es? Es que para mí Sí, pensé que eran iguales y, es que es un ajá, tema de nombre. Usted llama plasma jet a algo que plasma. Observe que cuando vimos los extragalactic jets, también eran jets, pero era un plasma astrofísico. Estos también son jets. Bueno, rigurosamente es jet el que sigue, que es el blue jet, que se forma por encima de las nubes. Pero se le da el nombre jet porque es un chorro de plasma. Lo que pasa es que aquí lo está originando la naturaleza. Cuando lo origina el hombre es, es un plasma artificial, ¿verdad? Pero cuando lo origina la naturaleza o lo origina el universo, los cuerpos celestes, ya es otra categoría, ¿verdad? Esto es, ah, ok. sí, esto que ustedes observan aquí es lo que se conoce como blue jets. Como el video dura un poco más, se los voy a compartir al grupo para que ustedes lo vean con más calma. Ahí uno de los astronautas, que fue el que grabó el Blue Jet, empieza a dar una explicación mucho más amplia y ustedes van a ver cómo por encima de las nubes, como ellos estaban grabando desde el espacio, por encima de las nubes sale un chorro, un jet de plasma que tiene un color azul, ¿verdad? Entonces eso es lo que se conoce como el Blue Jet. Por último, llegando a la Tierra, tenemos los bien conocidos plasmas de los rayos. Esto que ustedes sepan, lo vamos a ver con lujo de detalle en la unidad 3, cuál es el origen y por qué los rayos tienen esa forma filamentosa. De momento voy a omitirlo por un tema de tiempo. Otro plasma, ya aquí metiéndonos en más diversidad, ya llegamos al nivel de la Tierra, ahora punto y aparte, vamos a hablar de plasmas un poquito atípicos, empezando por los dostiplasmas, que son plasmas de polvo. Esto no es más que mezclar plasma, partículas cargadas, positivas y negativas, mezcladas o inmersas donde hay partículas de polvo. Y entonces lo que origina es que las partículas de polvo se carguen eléctricamente y también tienen un comportamiento de interacción con el plasma como tal. Entonces aquí podemos ver en la galaxia M104 este contorno que vemos aquí es polvo, polvo estelar, ¿verdad? Pero ahí también hay presente plasma. Entonces llamamos eso dusty plasma. De igual manera, aquí vemos una vista de una galaxia. Ahí tenemos polvo estelar, pero también tenemos plasma. Entonces, los dos conviven, tanto el polvo como el plasma. En el caso de los anillos de Saturno, aquí hay unas zonas oscuras en los anillos. Eso es porque el polvo presente en esta región fue desplazado. Entonces, claramente, al haber sido desplazado, ya la luz solar no se refleja en el polvo, sino que atraviesa. ¿A dónde fueron esas partículas de polvo? Bueno, se cargaron eléctricamente por el plasma presente ahí en el entorno, ¿verdad? Y dio origen a que se desplazaran de la trayectoria que tienen con los anillos. Entonces, estas manchas oscuras se debe a la presencia del dusty plasma, que es el polvo de plasma. Para representarlo mejor, aquí ustedes pueden ver plasma, aquí pueden ver partículas de polvo de diámetros de 1 micrómetro, y entonces lo que hacemos es, el plasma se mezcla con el polvo. Entonces el polvo adquiere carga eléctrica y se comporta como un cuerpo cargado eléctricamente. Entonces, el dusty plasma lo vemos a nivel astrofísico, con plasmas astrofísicos, lo vemos también con plasmas espaciales. Recordemos que los plasmas espaciales son los plasmas que suceden dentro del sistema solar. Y también el dusty plasma, el plasma con polvo,
se puede generar de manera artificial, es decir, lo puede generar el ser humano. Voy a mostrarles un video. Esto es un Dusty Plasma. Aquí pueden ver las partículas de polvo y aquí hay plasma. Entonces tenemos plasma y polvo. Las partículas de polvo se cargan eléctricamente por la presencia del plasma y entonces empiezan a tener movimientos colectivos porque están cargados eléctricamente, adquirieron carga. Entonces el Dusty Plasma no es más que polvo mezclado con plasma y el polvo adquiere esa carga eléctrica. Esto es un Dusty Plasma generado en un laboratorio. Muy bien. Ahora, punto y aparte, hablando de otro plasma un poco atípico. Hasta el momento yo les he venido diciendo del plasma de iones y de electrones. Bueno, que sepan ustedes que puede haber un plasma donde yo lo que tengo son iones positivos e iones negativos. Es decir, en este caso, el rol de los electrones lo asumen iones negativos, no electrones libres, sino iones negativos. Entonces, mi plasma lo que tiene son iones positivos e iones negativos. Claro, ahí tenemos cargas positivas y negativas, sí. Pero resulta que la carga negativa ahora no es los electrones libres, sino son iones negativos. Por eso se le llama plasma ion-ion, porque la carga positiva la tenemos en un ion positivo y la carga negativa la tenemos en un ion negativo. ¿Dónde podemos generar estos plasmas? Bueno, estructuras a base del átomo de carbono, ustedes han oído varias, ¿verdad? Está el diamante, está el grafito, están los tubos de nanotubo de carbono. Observen la estructura que tienen los tubos de nanocarbono, el grafito, el diamante. Y existe otro particular que se llama el fureno. El fureno forma una esfera de átomos de carbono. Tiene en total 60 átomos de carbono formando una esfera. Entonces resulta que de manera artificial se ha generado, utilizando un sistema donde se tienen bobinas y se tiene aquí un horno que emite electrones, las bobinas de campo magnético confinan las partículas cargadas y se inyecta por aquí átomos con la estructura del fureno, o sea, con estas esferas de 60 átomos de carbono. Resulta que cuando estas esferas de átomos de carbono son inyectadas por aquí, algunos de esas esferas pierden electrones, entonces se cargan positivamente, y otros capturan electrones de este haz de electrones que pasa más externamente. Entonces existen estructuras de fureno que se cargan positivamente y otras que se cargan negativamente. Ahí lo que tenemos en esta zona gris que se forma es un plasma ion-ion. Y entonces luego ese plasma ion-ion se lleva por aquí y se extrae ya para el fin que se busque utilizar, ¿verdad? Principalmente temas de manufactura de semiconductores, etcétera. Pero que sepan ustedes entonces que existe el plasma ion-ion. Y esto es un detalle que deben de recordar, ¿verdad? Porque es digno de compartir con más personas. No es solo pensar en plasma de ion y un electrón. No, existen plasmas de un ion positivo y un ion negativo. Y eso es lo que se llama plasmas ion-ion. Pasamos entonces a los plasmas fríos, que suelen ser plasmas generados por el ser humano de manera artificial. Estos son plasmas que ya se generaban desde mucho antes de Michael Faraday, ¿verdad? Pero claramente no se le había dado ese nombre de plasma. Por ejemplo, las chispas, las descargas luminiscentes, las descargas en cascada, las explosiones de cables, conductores, las llamas, todo eso son plasmas, ¿verdad? Los arcos eléctricos son plasmas.
Y entonces aquí ustedes pueden ver algunos plasmas fríos. Llamamos plasmas fríos porque suelen tener temperaturas de 1 o 2 electronvolts, que eso corresponde a unos 11.000 o 22.000 Kelvin. Esto es una fotografía de un proceso de nitruración en el laboratorio nuestro de plasmas. Esto es un plasma luminiscente en el laboratorio nuestro, hecho de una manera casera. Este es un plasma a presión atmosférica hecho en nuestro laboratorio, llamado descarga barrera dieléctrica. Este es otro plasma atmosférico generado en nuestro laboratorio llamado el plasma jet. En el proceso de soldadura se genera plasma, también en las cortadoras de plasma, por algo reciben ese nombre, ¿verdad? En los fluorescentes o en las luces como esta. Plasmas a baja presión, son plasmas fríos como este y este también. Entonces, llamamos plasmas fríos aquellos plasmas que andan en torno a 1 electronvolt, 2 electronvolt, que eso es equivalente a unos 11.000 o 22.000 grados. Seguimos hablando de variedades de plasmas. Están las fuentes de luz, los fluorescentes, son plasma, ¿verdad? Son fuentes de luz a partir de plasma, ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Pero vean qué interesante, si tomamos un bombillo incandescente de los que se utilizaban principalmente antes, la línea de intensidad en función de la longitud de onda tiene este comportamiento que vemos aquí. Pero resulta que el ojo humano, la luz que percibe es la que tiene longitudes de onda entre 400, 700, 800 nanómetros. Es la que está aquí. Vean entonces que una luz de bombillo amarilla es poco lo que el ojo humano percibe. Ni siquiera el rango de percepción del ojo humano ni siquiera está en el pico de intensidad de la bombilla. Entonces eso es verdaderamente una deficiencia para una bombilla, porque una bombilla lo ideal es que tenga su pico de mayor intensidad dentro del rango visible del ojo humano. Bueno, resulta que el fluorescente sí tiene su pico de intensidad luminosa dentro del rango del ojo humano. Entonces, por eso es que el fluorescente se vuelve más eficiente como fuente de luz para que el ojo humano lo perciba, porque sus picos de mayor intensidad están dentro del rango visible del ojo humano. El rango visible del ojo humano es representado por estas flechitas aquí discontinuas, y estas líneas continuas representan los picos de intensidad del fluorescente. Vean cómo uno de los mayores picos de intensidad del fluorescente está dentro de la campana de rango visible del ojo humano. Entonces, claro, lo mejor es usar luz fluorescente porque emite longitudes de onda que puede percibir el ojo humano. Si nos vamos a los televisores de plasma, que ya se han dejado de usar por distintas razones, han superado otras tecnologías, tiene pequeñas celdas, tendríamos que verlo con algo de mucho aumento para lograr percibir esas celdas, donde en cada celda se genera un pequeño plasma. Si vemos esta celda de lado, veríamos que ahí hay gas neón xenón inyectado, se genera una pequeña descarga de plasma que emite ultravioleta, y ese ultravioleta incide incide en un material principalmente de fósforo que luego emite en el visible. Y cada pequeña celda va a emitir en un color particular porque tiene un recubrimiento especial. Entonces habrán celdas que emiten en verde, otras que emiten en rojo y otras que emiten en azul. El conjunto de las tres celdas, rojo, verde y azul, es lo que se llama un píxel. Y entonces es a partir de descargas continuas, rápidas, descarga, apaga, descarga, apaga, descarga, apaga. Entonces se puede encender el rojo, se puede encender el verde, se puede encender el azul. Y a partir de esas combinaciones de emisiones de verde, rojo y azul, es que se va formando la imagen como un todo. Aquí pueden ver una de estas cápsulas donde se genera el plasma, tiene gas neón xenón, ¿verdad?
tiene electrodos en la parte de arriba, electrodos en la parte de abajo, generan un campo eléctrico intenso, se genera una descarga, emite ultravioleta, incide en el sustrato de vidrio y de ahí sale la luz en el color particular que se quiere. Tiene una capa de óxido de magnesio que es transparente también, que sobre todo cuando chocan los iones, el óxido de magnesio emite muchos electrones y esos electrones ayudan a que se genere el plasma como tal. Vean el tamaño que tiene la celda. Estamos hablando de 0.5 milímetros. O sea, esta celda tiene el tamaño de medio milímetro. En esa pequeña celda, de la mitad de 1 milímetro se genera el plasma. Y 3 celdas de estas forman un píxel como tal. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estábamos hablando de plasmas artificiales. Vamos a seguir hablando de plasmas artificiales, pero plasmas calientes. Estábamos hablando de plasmas fríos. Los plasmas calientes se generan a partir de microondas o de emisión en el rango de radiofrecuencia, pero al final emitiendo ondas electromagnéticas. Si ustedes se acuerdan, hay dos procesos para ionizar átomos. Está la ionización por impacto, que es cuando el electrón choca con el átomo y le arranca electrones, o la la ionización radiativa, que es cuando vienen fotones, chocan con el átomo y arrancan electrones. La ionización radiativa es la que usamos aquí en los plasmas de alta temperatura. Y lo que necesito usar son ondas electromagnéticas, es decir, fotones, en el rango de microondas. Hablamos de gigahertz, ¿no? También puedo usar láseres, no solo microondas, puedo usar láser. El láser también es una fuente de fotones, solo que muy concentrada. Entonces podría concentrar haces de láser en un punto y generar un plasma intenso, o podría usar una cámara de vacío en forma toroidal y emitir, lanzar microondas y generar el plasma ahí. Hablando específicamente de los plasmas que se generan con láser, lo que se investiga es lo que se conoce como confinamiento inercial. Aquí pueden ver el tamaño de una persona dentro de un recipiente que luego se extrae todo el aire, y ven esta punta que parece un lápiz. Y en esta pequeña punta que ven ustedes aquí, este señor trae esto que aparece en esta fotografía, este pequeño cilindro de oro. Y dentro de ese cilindro de oro viene colocado esta esferita que se coloca en el dedo. Esta esferita es de deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno. Entonces esta esferita se coloca dentro de este pequeño cilindro, y este pequeño cilindro el señor viene y lo coloca aquí en la pura punta. Vamos a hablar de qué es lo que hacen aquí. En primer lugar, esta cámara de vacío donde está este señor es esta. Aquí tienen una foto cuando la estaban montando. Vean la relación de tamaño. Aquí están las personas. En la foto anterior la persona estaba dentro de esa esfera. Tiene un montón de puertos que es por donde van a entrar los láseres. Entonces, en el pequeño cilindro que vimos antes, con la pequeña esferita, que es esta aquí ampliada, se disparan los láseres por estos extremos, entran a distintos ángulos por estos extremos, y como son láseres de alta intensidad, chocan con los átomos de oro que están alrededor. Los átomos de oro emiten rayos X, y esos rayos X hacen que esta pequeña esferita implosione. Cuando implosiona, se generan temperaturas sumamente altas y densidades sumamente altas, suficientes para que se dé fusión nuclear, puesto que ahí tenemos deuterio y tritio. Entonces se genera fusión. Observen cómo los haces de láser ingresan por el pequeño cilindro, y dentro está la pequeña esfera de deuterio tritio, que inicialmente tiene una capa de berilio cobre, y luego tiene deuterio tritio en forma de hielo, y luego tiene deuterio tritio en forma de gas dentro. Es importante que tenga deuterio tritio porque es a partir de lo que generó la fusión. Aquí pueden ver ustedes el cilindro
con más cuidado. Esto el señor llegó y lo colocó en la punta, ¿verdad? Como pueden ver aquí. Él traía eso y lo coloca ahí en la punta. Y por aquí salen los láseres que se van a concentrar. ¿Dónde queda esto? Bueno, esto queda en California, el National Ignition Facility. En California, aquí pueden ver el tamaño del edificio como tal. Aquí lo vemos más de cerca, para que se hagan una idea, sería como 3 campos de fútbol americano aproximadamente, y dentro lo que tienen son fuentes para generar y amplificar láseres. La esfera que estábamos viendo está aquí. Entonces por aquí vienen los láseres, se amplifican y luego entran hacia la esfera. Aquí podemos ver esta cadena que está aquí, esta cadena, hasta llegar por aquí, la podemos ver en esta foto. Aquí vienen los láseres hacia la esfera. Entonces, en términos generales, se genera los láseres, se amplifica, se colima, se desvía, etcétera, etcétera, hasta que llega a la esfera y va y se concentra en el pequeño cilindro que teníamos ahí. Los láseres entran, chocan con las paredes de oro y emite rayos X. Eso genera implosión en la cápsula y se genera fusión nuclear. Eso en confinamiento inercial. Resulta que existe otro llamado confinamiento magnético. Aquí podemos ver una partícula cargada que está girando, va con una velocidad determinada. Esto lo vamos a analizar con mucho más cuidado en la unidad 2, entonces de momento no lo vamos a ver con lujo de detalle, pero si ustedes observan aquí hay una línea de campo magnético, el campo magnético está apuntando para allá, y lo que va a hacer la partícula es que va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, va a girar. Entonces eso es una forma de atrapar el plasma, porque si no está expuesto a campo magnético, las partículas cargadas se mueven aleatoriamente, pero en el momento que yo expongo ese plasma a campo magnético representado por estas líneas azules, las partículas empiezan a formar una hélice, una hélice, una hélice, y yo las confino. Por eso es que se llama confinamiento magnético, porque estoy usando campos magnéticos. Si yo doblara este cilindro y lo formo en un círculo como este, entonces lo que lograría es que la partícula empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas sin salirse. Y eso es lo que se llama el confinamiento magnético toroidal. Por eso es que los dispositivos de investigación en fusión, los que se investigan más hoy en día, tienen forma toroidal. Respecto al movimiento de giro que hacen los electrones, esto lo vamos a ver con lujo de detalle en la unidad 2, pero vamos a ver que el ion rota en un sentido y el electrón rota en el sentido opuesto. Vamos a ver todo eso en la unidad 2. Muy bien, entonces cuando yo logro confinamiento magnético, la partícula lo que hace es que sigue la línea de campo representada aquí por esta línea roja, y en algunos momentos va por fuera, luego en algunos momentos se va por dentro y va girando y girando, pero siempre atrapada. Uno podría sacar una rebanada imaginaria de ese mapa de líneas de campo y le queda una forma como esta, que se conoce como mapas de Poincaré o superficies magnéticas, que me define la forma que tiene el plasma. Esto es como una rebanada aquí, pasar una sierra imaginaria, y entonces la forma, la rebanada que saco es la forma que tiene el plasma. Entonces, para lograr el confinamiento magnético utilizo bobinas representadas aquí en verde o estas bobinas azules, y entonces me atrapan el plasma representado aquí en amarillo. El plasma no toca las paredes nunca, por eso yo lo puedo calentar y calentar y calentar. Y las partículas empiezan a girar y a girar y a girar. Quedan atrapadas, quedan confinadas. Yo desde luego necesito depositarle energía a ese plasma. Lo puedo hacer lanzando microondas, lanzando ondas electromagnéticas en el rango de radiofrecuencia, o puedo hacer circular corrientes muy intensas dentro del plasma para que calienten, eso se conoce como calentamiento óhmico, o puedo lanzar átomos neutros para que choquen con el plasma y por la colisión los calienten.
Los dispositivos de confinamiento magnético más investigados hoy en día son el tokamak y el Stererator. El tokamak tiene bobinas toroidales, estas representadas en azul, y tiene un sistema de transformador que no se ve aquí en la figura, que induce una corriente intensa dentro del plasma. Esa corriente también genera un campo magnético que ayuda a que el plasma quede atrapado. La diferencia con el Stererator es que las bobinas externas son las responsables de generar todo el campo magnético que confina el plasma. Es decir, no es necesario inducir en el plasma una corriente interna para que se confine, como es el caso del tokamak, que sí hay que inducir una corriente interna. Tokamaks, el más grande en este momento es el Joint European Tours, que está en Reino Unido. Aquí ustedes pueden ver una foto cuando no está operando y aquí ven una foto cuando está operando. Es muy interesante porque el plasma no está emitiendo en el visible. Lo que ustedes ven aquí son el choque del plasma con las superficies de la cámara. Tiene un radio, entiéndase la distancia de aquí a aquí, de casi de 3 metros. Esta distancia del centro del toro al centro aproximadamente de la imagen que estoy representando, tiene un campo de 3.4 teslas. Recuerden que el campo magnético terrestre es 10 a la menos 4 teslas. Aquí se está generando 3.4 teslas y la corriente que pasa dentro del plasma es 4.8 millones de amperios durante un lapso de 20 segundos y se deposita 25 millones de watts para calentar el plasma. El tokamak puede ser un tokamak con una forma de dona amplia como esta, o puede ser una dona más cerrada que tiene la forma como de una manzana. A este se le llama tokamak convencional y a este se le llama tokamak esférico porque parece una esfera. Tokamak esféricos, entiéndase esta forma de plasma en manzana. Existe uno, el NCTXU en Princeton, en Estados Unidos. Existe uno en Reino Unido llamado MAS. Y en el Tecnológico de Costa Rica nosotros tenemos un tokamak esférico llamado Medusa CR, que aquí lo pueden ver en la fotografía y que aquí lo ven en más detalle. Aquí podemos ver el tokamak visto de más de lejos. Y aquí vemos el tokamak en dibujos CAD. Esta es la forma del plasma de Medusa. Como pueden ver, es una forma de manzana que si cortamos una rebanada de ese plasma, vemos que tiene inclusive una forma de frijol, aproximadamente. Tokamak esféricos en el mundo. Aquí pueden ver ustedes. Vamos a ver, vamos a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 15 tokamak esféricos alrededor del mundo, principalmente en Japón, como pueden ver. También hay en China, en Europa como tal, y en Estados Unidos, y por aquí en Costa Rica. En su momento se construyó uno en Brasil, pero ya no está operativo, hasta donde entiendo. Pero observen que en Latinoamérica solo Costa Rica y Brasil, tokamak esféricos. El tokamak más grande del mundo es que se está construyendo en Cadarache, en Francia. Aquí es cerca del mar Mediterráneo. Esto de foto no está actualizada. Ya hoy en día están ensamblando el tokamak, pero aquí pueden ver el área. Y aquí pueden ver la relación de tamaño de una persona. Aquí esta pequeña figurita corresponde a una persona en relación al tamaño. Se van a generar plasmas de 150 millones de Celsius y una potencia de salida de 500 millones de watts. Se deposita 50 millones de watts y se obtiene 500 millones de watts. Tiene un radio de poco más de 6 metros, es decir, del centro al centro de acá, 6 metros. Aquí pueden ver el tamaño de una persona, es sumamente pequeño. Un campo magnético de 5.3, el tamaño del radio del plasma anda en torno a 2 metros, es decir, podríamos ver un diámetro de plasma de casi 4 metros. Y luego viene el concepto Stellarator, stellar.
y generator, que es generador estelar. Ese es el significado. Este fue un concepto inventado en 1951 por el astrofísico Lyman Spitzer, que en ese año propuso el proyecto como tal. Él empezó el proyecto en una conejera, entiéndase, en un lugar donde usted cría conejos, así de claro, ¿verdad? Y este fue el primer Stellarator que él hizo, cerca de 1953. Es muy interesante que este proyecto dio origen a lo que se conoce hoy como el Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton, que es hoy un laboratorio referente a nivel mundial. Entonces aquí pueden ver la forma que tenía el Stellarator. Stellarator alrededor del mundo existen varios y existen distintas categorías. No vamos a hablar en detalle por un tema de tiempo, pero existen los HELIACs, los heliotrones, los torsatrones y los Stellarators como tal. Stellarators existen lo que se llaman los clásicos y los modulares. El más avanzado del mundo es el W7X, que está en Alemania, que es modular. El SCR1, que es el que está en el Tecnológico de Costa Rica, también es modular, entra dentro de la categoría modular. Y existen otros, los cuasi simétricos, que de momento operativo solo está el HCX en Wisconsin. Aquí pueden ver el primer Stellarator por acá. El SCR1 es el primer Stellarator en Latinoamérica, es el único hoy en día, el único, no hay otro. Es uno de los pocos, hoy en día existen cerca de 12 Stellarators operativos en 8 países, únicamente en 8 países. Este es un Stellarator cuya cámara de vacío bobinas fue construido completamente en Costa Rica y es un diseño propio completamente desarrollado en Costa Rica. Aquí ustedes pueden ver este círculo grande, es la forma de la cámara de vacío en una sección transversal, en un corte, y este es un corte del plasma, de lo que llamé superficies magnéticas o mapas de Poincaré. Eso es una rebanada del plasma. Aquí podemos ver la forma del plasma ya tridimensional, la forma del plasma dentro de la cámara de cilindro y en azul las bobinas, que son bobinas modulares. Este Stellarator se puso a funcionar el 29 de junio del 2016, fue la primera descarga. Fue un evento seguido por más de 3,5 millones de personas alrededor del mundo aproximadamente y fue divulgado por mucha prensa. La primera descarga. Eso es una descarga de hidrógeno. Aquí pueden ver ustedes los Stellarators que hay alrededor del mundo, empezando por Estados Unidos, que tiene el HSX en la Universidad de Wisconsin, tiene el CNT en la Universidad de Columbia, en Nueva York, tiene el CTH en Auburn, en la Universidad de Auburn, tiene el HYDRA en la Universidad de Illinois, y después de Estados Unidos, el único país que tiene en América es Costa Rica, con el SCR1. O sea, en América únicamente 2 países tienen Stellarator, ni siquiera Canadá tiene Stellarator, ¿verdad? Luego nos vamos a Japón,
está el Electron J en la Universidad de Kioto y está el LHD que también está en Japón. Luego nos vamos al H1NF que estaba en Australia, pero se le vendió a China, entonces se movió a China. China también está diseñando un Stellarator, el CFQS, que está en planes, todavía no está construido. Luego Ucrania tiene los Uragan 2M y 3M. Alemania tiene el W7X, que es el más moderno del mundo. También tiene el TJK, que está en la Universidad de Stuttgart. Y España en Madrid tiene el TJ2. Voy a terminar mostrando esto y abrimos el periodo de preguntas. Aquí ustedes pueden ver una animación del plasma en amarillo del W7X y las bobinas en azul. Vean la forma que tiene el plasma y aquí pueden ver las distintas partes del dispositivo. Aquí pueden ver la forma de las bobinas en relación al tamaño de una persona. Está en el Instituto de Física de Plasmas de Greifswald en Alemania. Y aquí voy a irles mostrando las partes. Aquí primero vemos el plasma en relación al tamaño de una persona. Le agregamos algunos componentes. Le agregamos la cámara de vacío. Le agregamos las bobinas. Le agregamos los soportes. Le agregamos la cámara externa para cubrir las bobinas superconductoras. Y tenemos el Stellarator. Aquí es cuando lo estaban armando. Observen las bobinas. Aquí ya llevaban la mitad del Stellarator armado, aquí ya lo estaban terminando y aquí podemos ver una animación. Bueno, vamos a terminar la clase aquí. El tema de reacciones de fusión nuclear y demás es un tema que queda para el curso 2 por un tema de tiempo. Entonces los invito a que matriculen el curso 2 donde vamos a hablar específicamente de las reacciones de fusión.